donde quiera que usted se encuentre. Qué privilegio tenemos ahora de ser parte de la noticia más importante de todas las noticias que usted pueda recibir en este momento, y lo digo sin temor a equivocarme. Qué bueno que nosotros conozcamos esta noticia y que estemos familiarizados con esa noticia y nos estemos preparando para lo que significa el próximo retorno de nuestro Señor Jesucristo en su primera fase, que yo represento con la palma de mi mano derecha, y que es precisamente el inminente arrebatamiento. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad de considerar todo este asunto que nos concierne totalmente, relativo al próximo evento en el calendario profético de Dios, el inminente arrebatamiento. Gracias por la dirección del Espíritu Santo, y te rogamos que sigas guiándonos a través de tan perfecta dirección del Espíritu Santo, que es Dios y que sabe de todo, se la sabe de todas. Gracias, Dios eterno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Te adoramos, un solo Dios que existe eternamente a través de tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios existiendo eternamente a través de tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, te amamos y te rendimos culto y adoración, Dios perfecto y maravilloso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Nosotros estamos entonces aquí en el asunto relacionado con la revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan para su iglesia. Cuando nosotros estamos viendo esto, después de haber considerado en la parte número 142, porque esta es la 143, lo relacionado con un panorama, ¿verdad? Un panorama de la Biblia, para que logremos sacar más provecho del momento en que nos vamos al texto, ¿verdad? Entonces unimos las dos cosas y cada vez sacamos el máximo provecho del libro de Apocalipsis. Ok. Antes de seguir adelante, claro que sí, yo digo que a cada persona que ha tomado parte en algún material, o sea, traído aquí pues a la consideración o a la reconsideración de esta parte del capítulo número 1 del libro de Apocalipsis, yo debo, y lo hago con mucho gusto, señalar cualquier idea de propiedad intelectual de otra persona, que bien yo la estoy usando, la estoy citando como aplique, pero debo decir quién es la persona si es que yo estoy tomando, ¿verdad? Pues propiedad intelectual de algo, lo hago con mucho gusto. Pero antes de mencionar a cualquier otro autor, yo debo decir que el más consultado, que el más preponderante en cuanto al uso de sus materiales, Apocalipsis, un mensaje escatológico, y Daniel, un mensaje profético, es como ya lo he citado y lo vuelvo a citar, el doctor Wilfredo Calderón. Entonces ya haciendo patente esto y habiendo cumplido, claro que sí, con los derechos de autor del copyright, permítanme entonces manejar aquí un resumen que de una manera magistral
dejó nuestro hermano Wilfredo Calderón. O sea, me parece perfecto la cantidad de palabras que usó cuando él nos está ayudando en esta introducción para ver lo relativo a la revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan para la iglesia. Entonces, para sacar el máximo provecho de dicho tema, recién lo he dicho, revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan para la iglesia, bueno, entonces debo decir que esto es un resumen realizado por el propio doctor Wilfredo Calderón, que va al grano y que me gusta muchísimo cómo él hizo este resumen, pero está abarcando todos los 20 versículos de los cuales está formado el capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces veamos primero esta introducción para luego llegar a la parte que corresponde a esta consideración bíblico-escatológica número 143. Nuestro Señor Jesucristo es el autor y comunicador de la revelación. Nuestro Señor Jesucristo envió dicha revelación por medio de su ángel a Juan. Se destaca la bienaventuranza del que lee y de los que oyen esta revelación. Se describen las cualidades de nuestro Señor Jesucristo en el saludo de Juan a las 7 iglesias de Asia Menor, mencionando los atributos divinos de nuestro Señor Jesucristo, su eternidad, su esencia espiritual, su fidelidad al Padre y su poder absoluto sobre la muerte, el universo, el pecado y el reino de los cielos. Se señalan la manera de su venida con las nubes y las 2 etapas de la misma. Número 1, pues su venida por la iglesia, y número 2, su regreso en gloria. Se señalan las 4 cosas que Juan tenía en común con sus lectores y se describe el destierro del apóstol a la isla de Patmos a 60 o 61 kilómetros de Éfeso en Asia Menor. ¿Okay? Se analizan las características divinas de nuestro Señor Jesucristo en los versículos 13 hasta el versículo 16 del capítulo 1, ¿verdad? Pues obviamente de Apocalipsis. Y su señorío, ¿de quién? Pues de nuestro Señor Jesucristo. Su señorío en el capítulo 1, versículos 17 al 20. Muy bien. Finalmente, pues ya sabemos que se discute el simbolismo de las estrellas y los candeleros en la visión que Juan estaba teniendo, pues de nuestro Señor Jesucristo glorificado. Perfecto. Con esta entrada, con esta introducción, yo quiero ahora abocarme al asunto de esta parte correspondiente, claro que sí, a esta parte que estamos considerando con respecto a la revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan para la iglesia. Entonces, yo voy a iniciar en esta ocasión con el asunto, otra vez, dar la continuidad a la revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan para la iglesia. Entonces tenemos necesariamente que manejar el punto relacionado con el impacto de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, del Cristo glorificado. ¿Cuál fue el impacto? El impacto de esa presencia del mismo Señor Jesucristo glorificado. Bueno, 65 años antes, Juan podía encontrarse con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo, a cada instante. Qué privilegio, ¿verdad? También nosotros podemos hacerlo ahora,
claro que sí. Y nunca le sucedió nada parecido a lo que le pasó en la isla de Patmos. Claro que no. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con sus discípulos en Palestina, su presencia les infundía gozo, especialmente a Juan, ¿verdad? Porque era el que acostumbraba a recostarse sobre el pecho de su maestro, ¿verdad? Claro que sí. Y entonces, así recostado en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, a Juan le gustaba, se deleitaba en escuchar sus tiernas palabras. ¿Saben que eso también puede suceder? Pues cuando nosotros oramos, igual nosotros venimos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y Él nos habla y Él nos dirige, nos da fortaleza, nos guía por la senda de vida y nos guía por la avenida de la consagración mientras vamos caminando hacia nuestra morada en el cielo como aplique, ¿verdad? Entonces, como dijo alguien, no me acuerdo de quién lo aprendí, pero no es una frase mía, es de alguien más. Si queremos tener algo que nunca hemos tenido, tenemos que hacer algo que nunca hemos hecho. Entonces hay que dedicarle tiempo a la vida de oración, a la vida de consagración, haciendo esto que hacía Juan, ¿verdad? Recostándose en el pecho del maestro. Y a lo mejor nosotros decimos, ay, ¿cómo me hubiera gustado, verdad? Así como Juan, pues puedes hacerlo ahora. Claro que sí. Cuando tú oras, cuando tú te consagras, tú le buscas en ayuno y oración, Él está allí, Él está vivo y Él está con nosotros guiándonos, ¿verdad? Guiándonos hacia la vida eterna para llegar al lugar correcto, al cielo y no al infierno. Entonces, la consagración es preponderante. Por eso el enfoque general de esta consideración bíblico-escatológica y de toda la serie, la 143, hasta este momento es inminente arrebatamiento y consagración personal. Entonces, Juan acostumbraba a recostarse sobre el pecho de su maestro, de nuestro Señor Jesucristo, y le gustaba escuchar las tiernas palabras de él. Pero ahora, por una parte, el apóstol había envejecido. Juan ahora era un anciano. Y por la otra, el maestro se había revestido de la gloria que ha tenido desde antes que el mundo fuese, según Juan en el capítulo 17, versículo 5. Por todo ello, cuando Juan vio a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra en el capítulo 1 y versículo 17 del libro de Apocalipsis, que Juan cayó como muerto a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así como los creyentes se estremecen o caen postrados ante la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, justamente hoy. Ok, pero entonces veamos, de acuerdo a lo que Juan nos está comunicando, mira qué bendición que nosotros ahora en el siglo XXI estamos recibiendo esa revelación que nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿verdad? Revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan y a usted y a mí para la iglesia. Muy bien. ¿Cuáles son las tres señales de autoridad del Cristo glorificado que para Juan fue claro, fue claramente recibido? Bueno, majestuoso y vestido de su gloria sempiterna, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, siempre tierno y bondadoso. Me estoy acordando aquí
De una vez me tocó escuchar una ilustración, ¿verdad? Una ilustración que nunca se me olvidó. Y entonces se hablaba de que a un pueblo había llegado una persona que había terminado un grado de estudios ministerial, ¿verdad? Entonces él ponía mucho énfasis, ¿verdad? Pues en el, vamos a decir, en el grado que había obtenido. Y entonces, pues, no había aprendido, ¿verdad? Que tenía que despojarse de esa arrogancia. Entonces, alguien le dijo, porque había subido al podium, ¿verdad? Al podium para predicar. Y entonces alguien le dijo, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. O sea, subió con arrogancia y bajó avergonzado. Entonces es muy importante, por ejemplo, fíjense, el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, con toda su gloria sempiterna vestido, sin embargo, siempre tierno y bondadoso, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se las paso al costo, ¿no? Para que si en alguna ocasión la pueden aplicar, si en alguna ocasión la podemos aplicar con nosotros mismos, ¿verdad? Dios nos libre y nos ayude para no hacerlo con nosotros y con otras personas, bueno, para ayudar, no para hacer problemas ni daño. Acuérdense, subió pensando que se las podía comer ardiendo, ¿no? Es una forma de decir, pues, ¿verdad? Cuando una persona irradia, pues, prepotencia o algo así, ¿no? Si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Entonces, el ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, siempre tierno y bondadoso. Jesús, nuestro Señor Jesucristo mismo, puso su diestra sobre Juan y tocó su frágil y debilitado cuerpo para darle aliento, porque Juan cayó como muerto a sus pies. No temas, le dijo, dándole fuerza y preparando su corazón para que realizara una de las últimas misiones de su vida: escribir el libro de Apocalipsis. Tras de ese fortalecimiento que recibió de nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestro Señor Jesucristo le dice claramente sobre 3 señales que corresponden y que siempre van a corresponder a su autoridad divina, ¿ok? 3 señales de autoridad del Cristo crucificado. Entonces, la primera de 3 es que Él no tiene principio ni fin. Él es eterno porque Él es Dios. Es eterno con mayúscula. Ese es un atributo de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen estos atributos porque son atributos divinos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no tiene principio y no tiene fin porque es eterno, eterno con mayúscula. Aunque Juan estaba plenamente convencido de esta realidad, no dejaba de tener importancia para él confirmar en su corazón, claro que sí, la gran verdad de que nuestro Señor Jesucristo, según el versículo 17 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, el único libro totalmente profético de la Biblia, la gran verdad de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin.
Con esta frase se está señalando la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo con el Padre desde la eternidad, desde antes de que el tiempo fuera creado, y que cuando todo lo temporal haya terminado, nuestro Señor Jesucristo seguirá existiendo para siempre jamás, porque Él es Dios. La eternidad de nuestro Señor Jesucristo es un elemento que le da toda la autoridad a su revelación, ¿ok? A la revelación que está dando a Juan y que la está dando a nosotros mismos en este momento. ¡Qué privilegio! Ok. ¿Cuáles son las tres señales de autoridad del Cristo glorificado? Ya dijimos, número 1, sin principio ni fin. Entonces, la segunda de 3 es que nuestro Señor Jesucristo es vencedor de la muerte. ¿Ok? Es vencedor de la muerte. Usted tiene miedo de morir. ¿Por qué? ¿Qué le preocupa? Nuestro Señor Jesucristo es vencedor de la muerte. Yo me acuerdo que cuando estaba embarazada de los cuates de Rubí y de David, mi hijo, ellos ya ahorita tienen 33 años, ya van a cumplir 34, pero cuando ellos nacieron, son cuates, yo me acuerdo que yo tenía me daba ansiedad cuando yo estaba pensando que estaban los dos allí en el vientre. Y yo decía, no está uno encima del otro. ¿Y cómo respirarán? ¿Cómo respirarán? Y yo me decía, pues el que sabe eso es Dios, tú deja de preocuparte por eso. Pero el pensamiento era recurrente hasta que un día dije, bueno, porque yo decía, ¿cómo estarán respirando ellos? ¿Y cómo voy a respirar yo? Y luego yo dije, bueno, si yo no estuviera respirando, hace mucho que me hubiera muerto. Y bueno, dije yo, si me muero, ya sé a dónde voy a ir y voy a estar mucho mejor que aquí. Cuando yo empecé a pensar eso, ya ni pensaba en que, ¿cómo estarán respirando? Pues ese es asunto de Dios. ¿Y cómo estoy respirando yo? Pues está respirando y el oxígeno está llegando a tus pulmones, porque no te has muerto, tan sencilla como eso. Y luego yo dije, bueno, y si me muero, pues me voy al cielo y me va a ir muy bien. Tranquilo. Entonces, nosotros tenemos muchos temores hasta que nosotros decidamos no tenerlos, poniendo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, si queremos tener algo que nunca hemos tenido, debemos hacer algo que nunca hemos hecho. Si queremos dejar de tenerle miedo a la muerte, bueno, tenemos que aceptar por fe que eso corresponde a nuestro Señor Jesucristo, y que si Él es nuestro Señor, Él sabrá en qué momento llevarnos hasta su presencia al cielo, y eso es maravilloso. Así que desde entonces, ni al caso, ¿verdad? Esos pensamientos recurrentes. Por eso a uno le dice, ay, pero esa mujer embarazada, ¿verdad? Que empieza a pensar tantas cosas. Pero nosotros podemos descansar por fe en nuestro Señor Jesucristo, en cualquiera de los temores, desde el mínimo hasta el máximo, ¿verdad? Nuestra fe está en nuestro Señor Jesucristo. Vencedor de la muerte. Se puede decir que con esta declaración nuestro Señor Jesucristo está dando una síntesis de los tres estados de su gloriosa existencia. Por una parte, la expresión el que vivo, Apocalipsis 1:18, capítulo 1, versículo 18, el que vivo, dijo nuestro Señor Jesucristo, se refiere a su estado anterior a su encarnación, ¿ok? El énfasis de esta frase es muy parecido a la expresión utilizada por Jehová
en el versículo 14 del capítulo 3 del libro de Éxodo. Yo soy el que soy. Entonces, en segundo lugar, la alusión que nuestro Señor Jesucristo hace, realiza, lleva a cabo con respecto a su sacrificio redentor con la expresión estuve muerto, nos da a entender que ese acto glorioso, así como su vida humana, con todas las características pertinentes, constituyen una parte esencial del plan divino para la eternidad, del plan completo, de la historia completa de la salvación. Finalmente, las palabras, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, según el versículo 18 del capítulo 1 de Apocalipsis, presentan a nuestro Señor Jesucristo como el conquistador del poder de la muerte, de la misma muerte, y por lo tanto la única esperanza para todo aquel que cree en Él. Ya Él había prometido a los suyos vida después de la muerte, sobre la base de su poder vivificador y su experiencia sobre la muerte. Dice Juan, el Evangelio de Juan, precisamente en el capítulo 14 y en el versículo 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ese especial para aprendérnoslo de memoria. Porque yo vivo, dice nuestro Señor Jesucristo, vosotros también viviréis. Y entonces finalmente, cuando nosotros estamos viendo las tres señales de autoridad del Cristo glorificado, bueno, nosotros tenemos en último lugar, en tercer lugar, no que sea menos importante, sino es sencillamente pues un número asignado para un orden de ideas. Nuestro Señor Jesucristo es triunfador sobre el mal. Entonces, el versículo 18 termina con una declaración que le infunde valor y esperanza a todo creyente en nuestro Señor Jesucristo. La proclamación de nuestro Señor Jesucristo: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. Esta expresión sirve para que Juan y todos los que le recibimos como Salvador y Señor, todos los que recibimos esta profecía, comprendamos que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de los que viven y de los que han muerto, pues los que han muerto en Él, ¿verdad? Murieron teniéndolo a Él como Señor. Entonces también hay en estas palabras una confirmación del anuncio final de nuestro Señor Jesucristo a favor de su iglesia, a favor de usted, a favor de mí, cuando nuestro Señor Jesucristo exclamó, según lo escrito en el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo, lo siguiente: sobre esta roca, estaba hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, sobre esta roca está hablando nuestro Señor Jesucristo y está hablando de sí mismo.
edificaré mi iglesia y las puertas del mismo infierno, las puertas del mismo Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Entonces, cuando nosotros estamos pasando aquí ahora al asunto de definir tres aspectos del libro de Apocalipsis que son preponderantes, tres aspectos del libro de Apocalipsis, muchos opinan, y no existen razones para negarlo, que en el versículo 19 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo le anticipó a Juan las tres, ¿cuántas? Las tres características de las revelaciones que estaba recibiendo. Entonces, esto le fue dado al apóstol, le fue dado a Juan, le fue dado al apóstol profeta, junto con el mandato expreso de escribir todo lo que le sería revelado. ¿Ok? Entonces, número 1, primer aspecto del libro de Apocalipsis es las cosas que has visto. Fíjense que aquí, cuando estamos leyendo este primer aspecto del libro de Apocalipsis en la revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan para la iglesia, esto que está contenido precisamente en el versículo 19 del capítulo 1 de Apocalipsis es fundamental, porque acá bueno, estamos hablando aquí del Evangelio, ¿verdad? Del Evangelio, cuando estamos nosotros haciendo la relación con el capítulo 19 del versículo 19 del capítulo 1 de Apocalipsis. Yo aquí estoy haciendo una relación, ya yéndome o haciendo un redireccionamiento a una de las epístolas de Juan, ¿ok? No al Evangelio, a una de las epístolas de Juan, epístolas que Juan escribió, no el Apocalipsis, una epístola. Y a mí me llama mucho la atención que cuando él está escribiendo esa epístola, ¿verdad? De varias que escribió, él empieza diciendo lo que sus ojos habían visto, lo que sus manos habían palpado, lo que sus ojos de Juan había visto. Entonces Juan en ese tiempo obviamente estaba luchando, entre comillas, estaba siendo agredido, pues entre comillas, por el asunto, pues, de esas falsas creencias, de esas falsas doctrinas, ¿verdad? Y entonces Juan está luchando contra ideas contrarias, pues, a la palabra de Dios. Entonces a mí me gusta mucho cómo en esa epístola Juan, en vez de centrarse en el problema que le estaba causando esa doctrina falsa, Juan no se concentró en esa doctrina falsa. Él no se centró ni se concentró en el problema, sino que se centró en la solución. ¿Ok? Entonces, cuando él estaba batallando con esa doctrina falsa, me gusta mucho, mucho, mucho cómo Juan ataca esa doctrina falsa, diciendo: lo que han visto mis ojos, lo que han tocado mis manos, ¿verdad? Él había estado en contacto tanto tiempo con nuestro Señor Jesucristo, pues ahí le gustaba acostarse, ¿verdad? En el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando alguien es muy incisivo
en centrarse en una situación de problema, ¿ok? En una situación de problema, yo le digo, bueno, no te concentres en el problema, concéntrate en la solución. No te concentres en el problema que te está absorbiendo, te estás dejando absorber por ese problema. Aquí está otra frase que tampoco me acuerdo quién se la aprendí, debo investigarlo. El problema no es el problema. El problema es quién controla a quién. Si el problema lo controla a usted o si usted controla al problema. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Y aunque parezca que todo está descontrolado, nuestro Señor Jesucristo sigue teniendo el control, ¿ok? Entonces, las cosas que has visto, Juan, las cosas que mis ojos vieron, las cosas que mis manos palparon, las cosas que has visto, es uno de 3 aspectos que ahora están siendo sacados a flote. Los que ven en el libro del Apocalipsis solo un mensaje general de aliento para la iglesia del tiempo de Juan, no creen que las 3 partes del versículo 19 del capítulo 1 de Apocalipsis sugieran un bosquejo de 3 divisiones para este libro. Sin embargo, aquí encontramos 3 expresiones relacionadas con el pasado, con el presente y con el futuro de ese proceso, ¿ok? De ese proceso en el cual Juan escribiría la revelación para la cual estaba siendo preparado. Entonces, la primera, las cosas que has visto, podrían referirse a la visión majestuosa de la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál sería el segundo aspecto del libro de Apocalipsis? Que fue así bien enfatizado, ¿verdad?, en la revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan. Número 2, las cosas que son. ¿Cuáles cosas? Las cosas que son. Entonces, la segunda frase, las que son, puede aplicarse, claro que sí, a la realidad histórica de la iglesia, ¿ok? Representada por las 7 congregaciones a las cuales habría de dirigirse cada una de las exhortaciones de los capítulos 2 y 3. Entonces, estos mensajes son representativos y también son proféticos, claro que sí, pues denuncian las condiciones espirituales tanto de aquellas congregaciones como las de la iglesia a través de estos siglos hasta el 21, que es el nuestro, en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, finalmente, el tercer aspecto del libro del Apocalipsis es el que se puede pronunciar así, las cosas que serán. Entonces, la tercera expresión, las que han de ser después de estas, parece estar señalando el futuro y anticipar las revelaciones de acontecimientos celestiales y juicios divinos que están descritas desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, es decir, todo el resto, ¿verdad?, del Apocalipsis. Los que se consideran preteristas, las personas que se consideran preteristas, en una de las consideraciones bíblico-escatológicas primeras de las más de 300 que ya hay publicadas en YouTube, en Iglesia de Misión, en Radio Vida, en Facebook y en YouTube, pues, hemos definido quiénes son los preteristas. Bueno, los preteristas, ustedes ya pueden buscar esta consideración bíblico-escatológica. Los preteristas no pueden defender
su punto de vista en cuanto al cumplimiento de las profecías de esta tercera sección del libro, a menos que despojen al mismo del elemento profético de la sabiduría revelada de Dios, que tanta relación guarda con las profecías de Daniel, de Mateo 24 y 25 y muchas otras cosas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos a estas alturas del partido del simbolismo de las estrellas y de los candeleros, nosotros observamos que así como vino un ángel de Dios para explicarle lo que significaban las visiones que tuvo en Babilonia, pues a Daniel, claro que sí, nuestro Señor Jesucristo le explicó a Juan en la isla de Patmos el significado de los símbolos que le mostró. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo a Juan que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, según el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, ¿ok? Entonces, la identificación de los ángeles, estoy poniendo entre comillas la palabra ángel, la identificación de los ángeles en este pasaje y por supuesto en los 2 capítulos que siguen, el 2 y el 3 del libro de Apocalipsis, han dado lugar a varias opiniones y controversias que es sano que nosotros a estas alturas del partido las chequemos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos viendo el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, nosotros estamos empezando a considerar algunas opiniones y controversias específicamente sobre ese versículo, ¿ok? La primera tiene que ver, primera opinión y o controversia tiene que ver con la afirmación de que los ángeles citados en el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis son criaturas celestiales, ¿ok? Algunos piensan que la palabra ángel sugiere que cada iglesia tenía un ángel enviado por Dios para guardarla y dirigirla. ¿A quién? Pues a esa iglesia específicamente. Entonces aquí, en el Apocalipsis al día, escrito por L-O-U-I-S, espacio, S-C-O-C-Z-E-K, ¿ok? Él escribe en su libro El Apocalipsis al día, de la editorial CLIE. Él sugiere que esa afirmación, algunos piensan que la palabra ángel sugiere que cada iglesia tenía un ángel enviado por Dios para guardarla y dirigirla. A esa iglesia específicamente. Esto quiere decir que las 7 cartas, es decir, que están en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, fueron mensajes con encomios, con exhortaciones y aún reproches dirigidos a ángeles por su comportamiento en las iglesias. Entonces, este punto de vista presenta serias dificultades. Por ejemplo, ¿cómo puede un ángel dejar su primer amor? A ver, vamos explicando eso. ¿Cómo puede un ángel dejar su primer amor? Porque eso es lo que se escribe en el capítulo 2 de Apocalipsis, específicamente en el versículo 4. O, ¿cómo puede un ángel ser llamado al arrepentimiento según lo escrito en la carta aludida en el capítulo 2 de Apocalipsis y ahora en el versículo 16? Entonces, número 2.
otra de las opiniones o de las controversias, opiniones y o controversias, tienen que ver, en segundo lugar, de 3, con el hecho de una afirmación que en este caso ha sido tomada de esta persona, P-L-U-M-M-E-R-I, espacio, ok, P-L-U-M-M-E-R, espacio, I, o sea, Y, espacio, P-L-U-M-M-E-R. Y además, pues aquí, ¿verdad? Hay una coautoría. Y espacio T, punto, espacio, R-A-N-D-E-L-L, en el comentario del púlpito, específicamente en el tomo 22, para que ustedes, si gustan, si pueden y quieren aumentar su acervo bibliográfico sobre tiempos finales, pues ahí está, específicamente en el tomo 22. Y aquí esta persona, que yo he deletreado su nombre para no pronunciarlo equivocadamente, bueno, esta persona cuyo nombre yo he deletreado, ¿verdad? De hecho, pues son varios, ¿verdad? Los que yo mencioné y que ya por medio del deletreo dije su nombre correctamente a través de deletrearlo. Entonces, todo esto, pues claro que sí, tiene que ver con la revelación de Juan, ¿ok? En inglés se escribiría R-E-V-E-L-A-T-I-O-N, espacio, O-F, espacio, J-O-H-N, espacio, T-H-E, espacio, D-I-V-I-N-E, ¿ok? Para mayor corrección. Entonces, esta explicación que nosotros estamos considerando en el punto 2, que ha sido extraída por el doctor Wilfredo Calderón. Es el doctor Wilfredo Calderón el que está haciendo esa traducción, ¿verdad?, de estas personas implicadas en el libro con el título ya deletreado. Bueno, tiene que ver con la opinión y o controversia sobre el asunto de que los ángeles que están implícitos en el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis no son seres personales. Algunos enseñan que la palabra ángel aquí no designa a una persona, sino que se refiere al espíritu de cada congregación. En otras palabras, en esta segunda opinión y o controversia, en otras palabras, que el ángel y la iglesia son una misma cosa, ¿ok? Y finalmente tenemos la tercera opinión o controversia, que dice que los ángeles del capítulo 1 de Apocalipsis, en su versículo 20, que es el versículo final, porque el capítulo 1 del libro de Apocalipsis tiene solamente 20 versículos. ¿Cuántos versículos tiene el libro de Apocalipsis? Bueno, aquí estamos terminando nosotros una consideración del capítulo 1 de Apocalipsis, y bueno, estamos nosotros checando el punto del capítulo 1, y entonces nosotros constatamos aquí en nuestra Biblia que en efecto el capítulo 1 tiene solamente 20 versículos y estamos considerando ese, el último, 1:20. Entonces,
la tercera y última opinión o controversia sobre el versículo 20 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, donde termina el capítulo 1 de Apocalipsis, dice que los ángeles de Apocalipsis 1:20 eran los pastores de las iglesias. Esta posición concuerda con el significado literal de la palabra griega AGGELO, es decir, mensajero. Entonces aquí, cuando estamos viendo esto, estamos viendo exactamente una cita que deliberadamente y magistralmente el doctor Wilfredo Calderón está insertando aquí, y entonces él, de una manera pues muy sabia, muy correcta, muy directa, explica que esta es la explicación, válgame la redundancia, que esta es la explicación que dan a punto espacio PLUMMER espacio I espacio T punto RANDELL en el comentario del púlpito en el libro 22 sobre entre comillas REVELATION espacio OF espacio JOHN espacio THE espacio DIVINE. ¿Ok? Entonces, para no pronunciar incorrectamente, pues mejor paso a deletrear. Entonces, esta posición concuerda, ¿cuál? La tercera de tres, sobre las opiniones o controversias sobre Apocalipsis 20. Esta posición concuerda, ¿cuál? La última, la que estoy citando, concuerda con el significado literal de la palabra griega AGGELO, mensajero, ¿ok? Es lógico que el mensajero de una congregación es su pastor o líder principal, ¿ok? Además, el contenido de los mensajes de las cartas es dirigido al pastor para que éste lo dé a conocer a su grey. Mire, si Dios lo ha llamado a usted a ser pastor de una iglesia, no se rebaje a ser el rey de ningún país. Ese es un llamado supremo que viene del trono de Dios. Así que hay que apreciarlo, gracias a Dios. A mí me gusta ponerme Pastora Marta Holguín Rocha de Villanueva. Claro que sí, es mucho honor. Gracias a Dios. También es más congruente esta interpretación con el carácter del mensaje de cada una de las cartas contenidas en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. Para allá vamos, con todo el favor de Dios. Si se quiere regresar un poco en la historia bíblica para hallarle sentido a este punto de vista, debemos recordar que los judíos se referían a su reunión en la sinagoga, TZIBBUR, entre comillas, asamblea o iglesia, y al oficial que la dirigía como SHELIACH, ángel o legado. De ahí provenía la expresión SHELIACH espacio TZIBBUR,
ya en la Septuaginta nos encontramos con la palabra sunagogue, sinagoga o congregación. El líder de la sinagoga era conocido como Archisynagogos, es decir, como el principal de la sinagoga. Entonces es claro que a finales del siglo I, los pastores de las iglesias cristianas eran llamados episcopoi, es decir, obispos. Pero no debemos olvidar que en el Apocalipsis nos encontramos con términos hebreos para simbolizar conceptos cristianos y eclesiásticos. Muy bien, termino esta consideración bíblico-escatológica con lo siguiente. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Esta es una explicación clara y contundente, la cual nos indica que nuestro Señor Jesucristo está en medio de su iglesia. Es Él quien hace que la luz de cada lámpara esté siempre radiante en adoración, en fe y en servicio. Y es así como terminamos, con todo el favor de Dios y gracias a Dios, lo relativo a la revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan para la iglesia. Entonces aquí, exactamente a esta altura del partido, estamos nosotros a la espera de iniciar con lo que tiene que ver con el mensaje o los mensajes histórico-proféticos para la iglesia, ¿ok? Vamos en la próxima consideración bíblico-escatológica, entonces nosotros nos abocaremos a Apocalipsis capítulo 2.1 hasta el capítulo 3.22, donde estaremos viendo de una manera detallada, lo cual nunca hemos hecho y que ya toca que lo hagamos, lo relativo a los mensajes a las 7 iglesias. Termino con nuestra frase. La persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo voluntariamente bajo la dirección del Espíritu Santo, automáticamente empieza a consagrarse a Satanás. Y eso no le conviene a nadie. Así que termino con la invitación. Consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo, pero bajo la dirección siempre del Espíritu Santo. Dios les bendiga, como siempre, el máximo de los privilegios, haber estado con ustedes aquí y ahora. Dios les bendiga.